Hola, abogados y abogadas. Bienvenidos a la primera presentación de... La verdad, aún no tengo ni idea de cómo se va a llamar esta sección. Planeaba llamarlo Viernes Constitucional, pero pues como vieron, lo saco los lunes porque los viernes estoy demasiado alcoholizado como para poder sentarme a grabar y editar. Después pensé en otros nombres como ya lo dijo la Corte, pero creo que alguien ya lo puso. O cuestiones constitucionales que creo que alguien ya también lo puso. Y pues bueno, por el momento no tengo una mejor idea. Esta sección ya la quería hacer desde hace un muy buen tiempo, y con un muy buen tiempo me refiero a algo así como 3 semanas. De hecho ya tenía escrito los guiones, los libretos para hacer esto, pero por cuestiones de exámenes no lo pude hacer y lo tuve que aplazar hasta esta sesión. Pero bien, ¿en qué consiste? Lo que vamos a hacer semana tras semana, si todo sale bien, es revisar las disputas constitucionales que se generan en el Pleno de la Suprema Corte y comentar los puntos más importantes. Comentar no solamente los argumentos, sino los conceptos jurídicos que de ellos derivan y ese tipo de cosas. Esto por el momento es un experimento, espero poder realizarlo semana tras semana, pero por el momento hagamos un intento. Por suerte, esta semana solamente hubo una sesión del Pleno. La del 23 de este mes. Pero no por eso resulta con menos contenido. En realidad no, es una sesión bastante llena de carnita, que me costó un poquito de trabajo tratar de resumirlo en algún tipo de texto. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? La primera acción de inconstitucionalidad revisada fue la 80-2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 130 ter, párrafo último del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. Dicho artículo habla del hostigamiento sexual que se puede presentar en ambientes laborales, familiares, docentes o cualquier otra que implique alguna subordinación. En la parte que se impugna se hace referencia a si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ocupar cualquier otro en el sector público hasta por 2 años. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva. Es específicamente en este punto, en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva, donde existe la impugnación. El proyecto desde el principio planeaba declarar la invalidez del artículo en esa porción y los argumentos principales fueron los siguientes. Pero bueno, antes de empezar con el estudio, se tuvo que resolver una causa de improcedencia, promovida por los poderes ejecutivos y legislativos de dicho estado, los cuales reclamaron una extemporaneidad de la demanda. Y es que, según lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda y párrafo segundo de la Constitución Federal, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. ¿Cuál es el problema? Que la porción normativa impugnada no había sido tocada desde su publicación en el 2010, sino más bien que esta reforma modificó el resto del articulado, por lo que los poderes reclaman que, oye, no se tocó esa parte de la normativa, por lo tanto ya no es procedente una queja al respecto. Aún así, el artículo fue modificado en varias partes de su materia, empezando por el quantum de la pena, por lo que en realidad, pese a que esta fracción, este pequeño fragmento no fue tocado, la totalidad de la materia de dicho ordenamiento sí lo fue, por lo tanto cambia completamente el sentido. Bajo este argumento, se desestimó la causa de improcedencia. Con eso resuelto, ya podemos ir al estudio de fondo. Los argumentos dados por la comisión accionante son que el artículo dentro de su porción, en caso de reincidencia la inhabilitación será definitiva, resulta inconstitucional por establecer una pena perpetua y excesiva que no se puede determinar en un mínimo y en un máximo, y que resulta contraria al principio de reinserción social. El principio de reinserción social impide que al condenado se le margine definitivamente de la sociedad, al mismo tiempo que es un límite para la violencia que el Estado puede ejercer a través del derecho penal. Las penas deben estar dirigidas a reinsertar a la persona a la sociedad.
Al mismo tiempo, este planteamiento tan inamovible sobre la inhabilitación le quita al juez una de sus funciones principales, la cual es establecer la penalidad. Esto convierte al juez en una mera herramienta de la ley, sin dejar espacio que pueda establecer una pena justa para el caso individual. Al mismo tiempo, atenta contra lo dispuesto en la Constitución, contra las penas que pueden ser inusitadas y trascendentes. Existe una pena inusitada cuando, entre otras cuestiones, es excesiva en relación con el delito cometido y deja al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación. Yo creo que algo importante para recalcar al respecto de este tema es un comentario que hizo el ministro Saldívar al respecto, ya que él no considera que exista una violación automática al artículo 22 y cree que puede haber casos cuya gravedad implica una sanción definitiva. Lamentablemente no se quiso extender más en este punto, pero me resulta curioso. Me hubiera gustado que se extendiera más en ese tema y esperemos en algún momento poder oír más. Al mismo tiempo, la ministra presidenta hace un señalamiento importante, ya que dentro del proyecto se menciona que la reincidencia para agravar la inhabilitación expresa que la norma está basada en el paradigma de la pena de autor. El derecho penal de autor es mucho más intervencionista y eficaz, basado únicamente en la clasificación del tipo de autor. Es decir, se le juzga a la persona por su cualidad de delincuente. El derecho penal mexicano no es un derecho de actor, es un derecho de hechos. Se juzga el daño o puesta en peligro al bien jurídico protegido. La ministra Piña expone cómo hay jurisprudencia vigente de la primera sala que sostiene que la reincidencia sí puede ser empleada por el legislador como un criterio de política criminal, para fijar la punibilidad de un delito sin que implique que éste está tomando en cuenta el antecedente penal de la forma vedada por la Constitución. Ahora, para finalizar con el estudio de esta acción, toca ver el elefante en la recámara. La ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, no está de acuerdo con la inconstitucionalidad de este precepto. Expresa que no es simplemente un agravante de la sanción, sino que cumple con otros fines plausibles desde el punto de vista de los derechos humanos. La ministra apoya la constitucionalidad de esta parte por los preocupantes números altos que existen en casos de hostigamiento sexual en nuestro país, así como por la recomendación número 19 del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El problema de estos argumentos son puestos en pocas palabras por el ministro Saldívar, cuando dice que la finalidad de la norma no la vuelve constitucional. Nadie niega la importancia de erradicar el hostigamiento en ambientes laborales, familiares o educativos, pero no podemos caer en la inconstitucionalidad para cumplir con estos fines, ya que al mismo tiempo estaríamos afectando otros fines igual de valiosos. No podemos irnos por la imposición de penas que vayan en contra de la justicia y de nuestra Constitución. Y este no es un tema que se haya visto por alto. Varios de los ministros, la mayoría de ellos, mencionó la importancia de retomar este tema. Pero la manera en la que se hizo es el problema. Pero la manera en la que se hizo esta ley es el tema. Bueno, este fue el primer caso revisado. Me extendí demasiado, la verdad. Sigo intentando descubrir este formato, cuál es la manera más ágil en la que lo puedo tratar. Pero pues bueno, vamos a intentar. Y volvemos al show. Entonces, como le estaba diciendo, vamos a ver si esto funciona, en qué clase de formato, y vamos a continuar con eso. Pero mientras, vamos al siguiente y último caso. Pero no por eso el más corto. De hecho, no sé por qué sería el más corto. No tiene nada que ver con los órdenes, pero... Acción de Inconstitucionalidad 98-2021. Promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del decreto por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República. ¡Vámonos pa'l río! No importa, lleva a tu tío. Todo esto derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos plantea una pregunta. ¿El Congreso de la Unión puede establecer un régimen especial administrativo para los funcionarios de la Fiscalía? Siento como ya se va a volver a caer eso. El parámetro de regularidad constitucional partiría de lo establecido en el título 4 de nuestra Constitución, que dispone que haya un régimen general homogéneo de responsabilidades para los servidores públicos, con la única excepción de los miembros del Poder Judicial de la Federación, que tienen su propio régimen.
No se ha puesto en duda si el Congreso tiene las facultades para poder establecer disposiciones relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía, pero hay dos cuestiones a debatir. Primero, deben regularse todas estas reglas a través de la Ley General y generan un régimen de excepción al título cuarto constitucional. Hablar de regímenes especiales de responsabilidades administrativas no implica por sí solo desconocer el contenido de la Ley General. Existe una complementariedad, en donde existe un parámetro que permite la posibilidad de que se regulen aspectos específicos para determinados servidores públicos, siempre y cuando estos temas no hayan sido ya tocados dentro de la Ley General. Lo que se le da al Congreso en este caso es la facultad para emitir un régimen complementario de faltas administrativas específicas para la Fiscalía, aunque únicamente para el personal que se encuentre relacionado de manera directa con las funciones de procuración de justicia. El problema es que el Congreso no reguló situaciones particulares adicionales, sino que encimó un sistema propio sobre la Ley General. Por la manera en la que se reparten las facultades, o más bien, no se reparten, no se pueden regular las causas de responsabilidades, sus sanciones ni reincidencias, ni un procedimiento, pues esto ya se encuentra en la Ley General y le es directamente aplicable. Aparte de que contradicen ciertos puntos al régimen general. Al final, la ratio legislatoria... Oh, latín. Sip, estoy bebiendo vino a las 10:35 de la mañana. Pero bueno, ese es tema para otro momento. Los lujos de la investigación. Al final, la razón dada por el legislador para la creación de dicho ordenamiento es generar un sistema homogéneo para las responsabilidades administrativas en todo el país. Ahora bien, aquí se nos presenta una discusión muy picante entre dos ministros, especialmente que yo creo que son los que mejor representan ambas de las posturas, los cuales son la ministra Loretta Ortiz Alf y el ministro Arturo Saldívar. Permítanme leerles sus puntos. En la esquina derecha tenemos a la ministra Alf, que habla de que esto se trata de una materia concurrente, en la que las competencias legislativas y operativas en principio podrían participar los tres órdenes de gobierno, pero lo cierto es que las competencias efectivas que se pueden ejercer por esto depende, en última instancia, de la distribución efectiva mediante una ley general. Y en este caso en específico, la ley no reservó competencias legislativas ni al Congreso de la Unión ni a las entidades federativas para establecer faltas graves, sanciones, procedimientos, así como su aplicación. Y a menos de que eso se cambie en alguna reforma posterior, en el momento actual, el Congreso de la Unión no tiene la facultad para legislar en materia de responsabilidades administrativas en un ordenamiento distinto a la Ley General. Obviamente refiriéndonos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior no impide naturalmente que en las distintas leyes orgánicas y administrativas se establezcan las obligaciones y funciones propias de los servidores públicos, cuyo incumplimiento eventualmente podrían constituir una infracción como las que están dentro de la Ley General. Pero lo que no pueden es regular las infracciones, su gravedad, las sanciones ni los procedimientos, porque no le otorgó a nadie esa competencia, por lo que existe una reserva de fuente. Y en la otra esquina tenemos al ministro Arturo Saldívar. Este no ve ninguna claridad en que exista algún precepto constitucional del que derive el argumento de que es constitucionalmente inválido que hay un régimen de responsabilidades administrativas específico para la Fiscalía General de la República. Saldívar no considera que haya una reserva de código, fuente o ley, y en relación con ese tema tampoco cree que el 109 fracción tercera establezca una ley general que distribuya competencias entre los diversos órdenes de gobierno, ni que se pueda desprender que se deja sin eficacia los artículos 102 apartado A de la Constitución que constituyen el fundamento de la ley de la Fiscalía, y el 103, 123 apartado B, fracción, decimotercera, ambos de la Constitución General. Considera que está adecuadamente armonizado la existencia de una Fiscalía General de la República con un régimen especial que deriva de su propia naturaleza y un régimen general que se puedan combinar adecuadamente. Al final, el proyecto fue aprobado.
pero en su mayoría con consideraciones, por lo que es una muestra de cómo este asunto es de alta complejidad. De hecho, yo ni siquiera me atrevería a tomar alguna postura. ¿Quién soy yo para tratar de contradecir a algún ministro de la Corte? Pero más adelante, dentro de la discusión, se discutieron artículos particulares sobre este mismo ordenamiento que ya no alcanzamos a tocar en este video. Creo que está un poco choca la cámara. Pero bueno, más adelante, ya la acomodaré en postproducción. Más adelante en la sesión se discutieron artículos particulares sobre este mismo ordenamiento, que ya no alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo en este video, pero en el cual la ministra presidenta hizo una distinción entre las correcciones disciplinarias y el régimen de responsabilidades administrativas, que a mí me parece sirve para aclarar ciertas cuestiones y nos demuestran que no es una respuesta de qué sí se puede y qué no se puede hacer, sino más bien es una cuestión de hasta cuánto se puede hacer y cuándo ya no. Les dejaré un pequeño garabato que hice intentando entender este análisis. Ojalá y les sirva, y si no, no me sorprendería, escribo bastante feo. Bueno, esto sería todo por hoy. Mañana toca examen. Vámonos a estudiar.